todos. Bienvenidos y bienvenidas a la 7ª jornada de investigadores sobre aprendizaje y servicio. Esta nueva edición es organizada por el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, CLAIS, en alianza con nuestros colegas de la Red Iberoamericana de Aprendizaje y Servicio, REDIVAS, que está celebrando sus 20 años de trabajo ininterrumpido en la región y de nuestro programa Uniservitate. Queremos agradecerle especialmente a la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires por recibirnos, contribuyendo de este modo a una nueva ocasión para celebrar la investigación en la pedagogía del aprendizaje y servicio solidario. Además, queremos agradecer a todos los colegas que fueron parte del comité académico que llevaron a cabo la evaluación de trabajos recibidos para participar en esta jornada. La jornada de investigadores sobre aprendizaje y servicio se realiza desde el año 2004 y constituye una oportunidad para el encuentro y el intercambio entre grupos de investigación que puedan complementarse, colaborar en proyectos de investigación y compartir sus experiencias. Para nosotros es una gran alegría reencontrarnos en una instancia como esta, donde el aprendizaje y servicio solidario y la investigación vuelven a mostrar su mutua generosidad en la producción de conocimiento y en la construcción de una ciudadanía comprometida. Gracias por acompañarnos. A continuación, daremos inicio a la apertura formal de esta 7ª jornada de investigadores sobre aprendizaje y servicio. Nos acompañan en el escenario Pablo Alejandro Rodríguez, decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, Gustavo Gali, secretario de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Buenos Aires, Jordi Passart, secretario de Extensión Universitaria de la Universidad de Buenos Aires, y María Nieves Tapia, fundadora y directora de CLAIS. Le damos la palabra primero al decano de la Facultad de Odontología. Bueno, buenos días para todos. Es para nosotros un gran gusto reunir esta actividad de investigadores. La investigación es uno de los pilares importantes de la universidad. Generar conocimiento es importante para nosotros. Generar conocimiento y traspasarlo a la comunidad también es una actividad muy importante. En estos momentos en que algunos intentan horadar o no tener en cuenta lo importante que es la universidad para la formación de un pueblo, para el crecimiento de un pueblo. Y la verdad es que tener investigadores de este tamaño y que sustentan lo que es la actividad educativa y social fuera de la universidad es muy importante, así que no puedo hacer más que estar feliz por tener aquí a ustedes en este evento. Disfruten mucho de nuestras instalaciones, están muy cómodas y hemos trabajado mucho para que nada salga mal, así que espero que estén cómodos y vuelvo a repetir, estoy muy contento y les doy las gracias porque con actividades como ustedes, que seguramente no salen a la luz porque no se va a enterar mucha gente de esta actividad, pero lo importante es que después se usufructen las cosas buenas que ustedes están haciendo. Así que les agradezco muchísimo. Esto que es seguramente en silencio, no va a salir en una etapa de un diario, en una radio, no sale. Pero es las cosas importantes que después nos hacen crecer como nación, así que les agradezco muchísimo esa tarea tan importante que hacemos desde la investigación, todos en silencio. Muchas gracias y buenos días y bienvenidos. Bueno, buenos días a todos y todas. Creo que a muchos los conozco. Nos hemos visto el año pasado en esta misma aula, también en la Universidad Católica Argentina. Para mí es un honor poder darles la bienvenida y decir unas breves palabras. No iba a hablar del señor vicerrector, pero tuve la suerte que me pasó la posta, así que tengo la suerte de recibirlos en esta que es mi casa. Yo soy odontólogo, estudié en esta facultad y como muchos de ustedes tengo pasión por el aprendizaje servicio, por las prácticas sociales educativas, como le llamamos nosotros acá en la Universidad de Buenos Aires, y como siempre charlamos con las hermanas Tapia, ¿verdad? Así les puedo decir a las dos, y con Quique Ochoa, que está por ahí. Quiero contarles que a los que vienen por primera vez, esta es una universidad reformista, es una universidad que hace más de 100 años toma para sí mismo el compromiso con la sociedad y toma para sí mismo el rol que ocupa en la sociedad. Para nuestra universidad
esto no es simplemente una casa de estudios donde se transmite conocimiento. Acá se crea conocimiento y ese conocimiento se vuelca, se pone al servicio de la sociedad. Como les decía, esta universidad, este conjunto de casas de estudios, somos 13 facultades, adopta en el año 2008, es decir, en el 2008, para sí mismo una resolución la cual hace obligatoria en todos los planes de estudios una materia que desarrolla una práctica social educativa, como le decimos nosotros, o un aprendizaje de servicio o un aprendizaje de servicio solidario, como muchos de ustedes lo nombran en su universidad o en su casa de estudios. Es un tema de discusión muy chiquito, la diferencia no viene al caso, somos todos, para mí, profesores, docentes, con vocación de ayudar, generar conocimiento y si es posible que ese conocimiento trascienda estos muros y cambie el vivir de nuestra sociedad. Particularmente soy director de un programa de extensión universitaria, que es una materia optativa en esta facultad. Yo soy el responsable de un viaje de extensión, de una práctica social que se hace en Añatuya, en Santiago del Estero. Es una provincia muy humilde, lo hago desde hace 7 años. Este año ha crecido nuestro viaje, siempre íbamos 50, este año vamos a ser 75 profesores, docentes y alumnos que nos vamos a Añatuya, Santiago del Estero, a tratar de cambiar el estado de salud bucal de esos chicos y chicas que nunca vieron un dentista. Lo hago porque me apasiona. Lo hago porque es un acto de amor. También lo hago porque creo que todos estos chicos que vienen a esta universidad pública tienen que conocer la Argentina profunda y esa Argentina que está más allá de la General Paz, decimos nosotros. Pero también lo hago porque en esos lugares donde año tras año encontramos a los mismos chicos en esa misma escuela, es muy fácil investigar. Es así como nosotros hace 5 años empezamos a aplicar un barniz de flúor. Un flúor diferente al que ustedes cuando iban al odontólogo y eran chiquitos les ponían en el consultorio. Un barniz, un flúor, un ion que permite ser colocado en condiciones no convencionales. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que este tipo de aplicación generaba un cambio muy positivo en el ambiente bucodental de estos chicos y que empezaron a no desarrollar caries. Hoy, eso que investigamos a más de 1000 kilómetros es una ley que se está desarrollando en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy todos los chicos de Escuela de Gestión Estatal de la Ciudad de Buenos Aires son aplicados con barniz de flúor una vez al año y los índices cariogénicos y la agresividad de las caries que tienen han disminuido notablemente. Dejo esto en claro porque me gustó cuando leí en el prospecto de Clays, que siempre lo leo porque me gusta, porque aprendo de ellos, porque la verdad que si hay gente que lleva adelante esto, no quiero decir con más pasión, pero quiero decir con quizás un poco más de academia, de profesionalismo, porque lo mío es, soy dentista, arreglo caries, hago implantes y hago esto aprendiendo de ustedes. Esto le cambió la vida a mucha gente y esto cambia la vida. Creo que el seguimiento, que era el punto 2 que teníamos hoy en la agenda, aprendizaje, servicio y seguimiento de nuestros programas, eso es lo que tenemos que hacer. Porque ir una vez y hacer una intervención es muy lindo y todos tenemos la foto y el video para las redes sociales. Hacer el seguimiento de esto es lo que va a hacer el cambio y es lo que en definitiva nos va a permitir hacer una investigación, porque si en 5 años logramos ver cambio en esa población y logramos registrar el impacto, ahí de verdad podemos escribir algo que alguna entidad estatal, se llame municipio, se llame gobernación o se llame estado, lo capte, le ponga más recursos y haga de esto una mejor sociedad. Esto es un poco lo que quería decir. Los quería recibir, agradecerles por su presencia, disfruten de su estadía en Buenos Aires a los que son del exterior, a los que son de acá, siempre es lindo compartir Buenos Aires con amigos. Si quieren recorrer nuestra facultad, esta facultad es hermosa, es una facultad con aulas y también es un hospital con clínicas. Siéntanse libres de asomarse por los pasillos, sentir sus olores, poner la cabeza en una clínica y ver cómo los chicos atienden pacientes. Todo por mi lado, abierto a cualquier pregunta. Y gracias nuevamente, Quique, a las hermanas Tapia y a toda la Fundación de Clays. Muchas gracias y bienvenidos.
Muchísimas gracias, Jordi, Gustavo, señor vicedecano. Señor decano, perdón. Bueno, voy a ser muy breve porque con la lluvia empezamos un poco más tarde. Simplemente, de nuevo, bienvenidos a todos, a todas. Muchísimas gracias a la UBA por recibirnos. Ustedes, si ven las redes en Argentina, hay un hashtag Orgullo UBA, porque la Universidad de Buenos Aires nos da legítimo orgullo a todos los argentinos como una universidad pública, gratuita, de ingreso libre, masiva, que milagrosamente y a través de todas las dificultades sigue siendo una de las universidades latinoamericanas mejor ranqueadas a nivel mundial. Y eso nos da mucho orgullo. Y a nosotros particularmente en el campo de aprendizaje-servicio nos da orgullo y nos alegra las prácticas sociales educativas. Las llamamos como queremos. Las universidades públicas en Argentina, casi el total de las 100 universidades públicas de Argentina hacen aprendizaje de servicio con un nombre distinto porque todas tienen su marca y está muy bien. Lo que aquí reconocemos es que vengamos de las Filipinas, de Australia, de África, de Europa, lo llamemos como lo llamemos, si hay una acción solidaria, hay protagonismo de los estudiantes y hay articulación intencionada con los conocimientos y con la producción de conocimiento, lo llamamos aprendizaje de servicio solidario porque si tiene 4 patas y ladra, es perro. Entonces, muchísimas gracias a la UBA por volver a acoger esta jornada de investigadores. Muchas gracias a la Facultad de Odontología, que realmente nos da un marco muy grato. Y muchas gracias a todos ustedes porque sabemos que el aprendizaje de servicio es de alguna manera una disciplina nueva en el campo de la pedagogía y es una disciplina que por naturaleza es interdisciplinaria porque los odontólogos, los ingenieros agrónomos, no solo los docentes practican esta pedagogía. Y en ese sentido, gracias a cada uno de ustedes, porque siendo un campo disciplinar joven, estamos produciendo conocimiento que le da solidez a ese cambio, a ese campo. Sabemos que es importante ser solidarios, sabemos también que en el campo académico es importante ser serios. Y sabemos que durante décadas la mayor parte de la investigación sobre aprendizaje de servicio vino desde el norte. Y nos da mucha alegría que en este espacio de la jornada de investigadores que venimos sosteniendo con el acompañamiento de la Red Iberoamericana de Aprendizaje de Servicio, se pueda dar un diálogo horizontal entre norte y sur, entre este y oeste, y que podamos aprender de los colegas de Asia que tienen mucho que enseñarnos, de los colegas de África, de los colegas de Europa y de los muchos colegas de América Latina que están hoy presentes. Así que gracias por ayudarnos a hacer crecer el campo del aprendizaje de servicio, gracias por darle solidez y los aliento a que cada vez estas jornadas nos ayuden a ser más serios y aprender cada vez más los unos de los otros. Así que bienvenidos y que tengamos una muy buena jornada. Muchísimas gracias al panel de bienvenida de la 7ª jornada de aprendizaje servicio. A continuación, damos lugar al panel Desafíos de la investigación en aprendizaje servicio solidario. Participan del panel María Alejandra Herrero y Daniel Giorgetti, ambos colegas de la UBA y de CLAIS. María Alejandra Herrero es ingeniera agrónoma, magíster en política y gestión de la ciencia y la tecnología por la UBA y doctora en salud ambiental también por la UBA.
Miembro de CLAIS, expresidenta, mención en Premio Presidencial en Educación Superior en 2004 e integrante del grupo de investigación de CLAIS. Es profesora asociada a UBA, Agronomía y Veterinaria, con publicaciones diversas en las áreas de educación ambiental, manejo integrado del agua y ecología integral. Editora y autora de 8 libros en los temas referidos, el más reciente en indicadores ambientales para la gestión de predios rurales. Asesora del Ministerio de Agroindustria de Argentina para el desarrollo de políticas públicas en medio ambiente y ruralidad. Daniel Giorgetti es doctor en Ciencias Sociales, es miembro de CLAIS y participa del programa Uniservitate. Se desempeña como profesor investigador en las universidades de Buenos Aires y Moreno y acredita publicaciones en temas como movimientos sociales, movimiento obrero, educación y participación juvenil. Ha cumplido funciones en la gestión universitaria, así como en los Ministerios de Educación de la Nación, de Argentina y de la provincia de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a todos a las jornadas de investigadores en aprendizaje servicios, son las 7ª. Y bueno, lo primero que quería decir que empezamos un viaje hoy, acá, que recién empieza y va a terminar, no va a terminar nunca, pero bueno, seguramente va a terminar, espera que me estoy tratando de acomodar, va a terminar el viernes a última hora y después van a ver por qué lo digo. Lo primero que quería recordar es por qué nacieron las jornadas de investigadores. Voy a leer las letras negritas para las traductoras para ser más corto. Después van a tener a disposición la presentación. Surgen como un espacio de CLAIS para difundir los avances en el campo del aprendizaje-servicio. ¿Cómo? Propiciando intercambios y aprendizajes entre todos los niveles educativos. Y esto lo quiero remarcar, porque es un espacio donde nos convertimos en investigadores desde docentes de escuelas secundarias que presentan sus experiencias hasta investigadores de universidades. ¿Cuáles son los logros que aspirábamos tener cuando este camino comienza? Y es la difusión de los trabajos a diferentes audiencias de todo tipo y hacer avances en el desarrollo de las investigaciones. ¿Y a esto qué quiere decir? Aprender juntos, crear un espacio de aprendizaje. Y en esto vamos viendo que también queríamos que los grupos crezcan juntos. Y entonces estas jornadas también se convierten en un espacio de encuentro entre todos. Como sé que a Nieves le gustan los recorridos históricos, vamos por ahí. Esto empieza, como dijo recién Mateo, en el 2004. Fueron conferencias que se armaron en un encuentro en la Universidad de San Andrés. A partir de ahí se decide conformar esto como hoy se las conoce, como jornadas donde se presentan trabajos, con 3 secciones en principio que fueron acompañando todos estos años y todas estas jornadas. Una sección 1 de aportes teóricos al concepto de aprendizaje-servicio, ¿sí? En el contexto iberoamericano, al monitoreo y evaluación de experiencias con indicadores, etcétera, y a estudios de casos y sistematización de programas y prácticas, ¿sí? Entonces se fueron desarrollando las del 2012, 2015, 2017, 2019, donde todas tienen como objetivo la difusión en una publicación que es un libro que está disponible en la página de CLAIS con todos los trabajos largos que han presentado ustedes en esta oportunidad, como lo han hecho en las demás. Y en los dos, en el 17 y en el 19, hubo un apéndice especial en la revista Ridas con los resúmenes de los trabajos. En el 2023, las 6ª jornadas aparecen junto al programa Uniservitate y ahí se conforman otros objetivos en las secciones, que es los aportes a la definición del aprendizaje-servicio como teníamos y la incorporación de la solidaridad, fraternidad, espiritualidad y aprendizaje-servicio. Y a su vez, en el monitoreo y evaluación de programas institucionales se incorpora el diseño y seguimiento de las políticas institucionales de cómo establecer y promocionar el aprendizaje-servicio en las instituciones. Y bueno, aquí tenemos, fui para atrás.
estas jornadas donde todavía no tenemos la tapa del libro, pero que donde todos los trabajos de ustedes se van a publicar. ¿Qué pasó en estos años? Como ven, las barras azules es la primera sección, son los aportes, que nunca fueron la mayor parte de los trabajos, pero fue disminuyendo hasta que se incorpora empezar a trabajar en esta espiritualidad, fraternidad y aprendizaje de servicio, y vuelven a aumentar. No voy a ir muy en detalle. Siempre estuvo presente bastantes trabajos en monitoreo y evaluación. En algún momento ha sido la estrella de incorporar indicadores, entonces en proporción, esto es en proporción a los trabajos de totales presentados, y siempre presente los estudios de casos. Es realmente una figura a la cual nosotros le damos mucha importancia. La cantidad de trabajos está asociada a la cantidad de gente también que puede venir, o sea, fue variando. La versión pasada, la 6, tuvo más cantidad de trabajos, pero más o menos siempre nos mantenemos en más de entre 60 y 100 trabajos presentados. El origen, fuertemente el contexto iberoamericano, que es el color azul, y el resto se va repartiendo ante la visita de todos ustedes. Los trabajos por sección vistos en esta torta, o sea que representan el 16, en la sección 1 el 35 y el 49%, quiero destacar algunas cosas que después de haber leído los 60 trabajos presentados me gustaría decir que aparecen fuertes, como novedades, como abordajes significativos. Muchos pasaron de la sola implementación de modelos institucionales a encontrar mecanismos internos institucionales para la sostenibilidad de los programas. Y esto se evalúa. Y esto no es menor. Hablamos de sostenibilidad. Aparecen redes institucionales entre diferentes programas de instituciones, ya no solo el mecanismo interno de las redes internas, sino cómo asociarnos para tener mejor institucionalización en nuestras propias instituciones. Espero que se entienda. Aparecen reflexiones sobre la incorporación de saberes de la comunidad. Hoy van a escuchar un caso en África sobre el Ubuntu, excelente trabajo, que nos lleva a esta ecología de saberes que vamos a retomar mañana en el seminario. Y hay trabajos sobre perspectivas de género, cuestiones que hasta ahora no habían sido abordadas en las jornadas. Aparecen tensiones y desafíos para el logro de la aplicación en políticas públicas. Este es un tema muy importante en todos los ámbitos. Yo he participado en otros y esta es una lucha en la cual nos tenemos que comprometer porque apunta a la sostenibilidad de los programas a largo plazo. Se enfatiza el reconocimiento institucional, local y regional, y como requisito para el sostenimiento y difusión de estas prácticas. Estoy relatando objetivos de trabajos que me parecieron novedosos, el resto son excelentes todos, pero algunos con una vueltita más de novedad. Aparece la necesidad de capacitación docente, volvemos para atrás. Esto CLAIS se destacó toda su vida, yo estoy desde los principios de CLAIS, en la capacitación de todo el plantel docente para ir adelante. Y vuelve a aparecer como una necesidad en varios trabajos. Nos los podemos volver a replantear cómo, digamos, ir a qué requisitos tiene este nuevo pedido de capacitación, hacia dónde podemos ir. Se trabaja en la fortaleza del diagnóstico participativo y en los procesos de investigación acción participativa. Sé que algo ahora Dani nos va a compartir. Se presenta cómo organizar las prioridades en los programas a partir de ordenar las demandas comunitarias, generales y particulares. Acá hay un trabajo muy interesante en la India que les recomiendo leer porque se hace cargo de las demandas particulares de diferentes comunidades y a partir de ahí arma su programa. Se generan espacios para alianzas comunitarias sostenibles, no es menor, y para transformarlas en una co-creación de conocimientos y de materiales necesarios para la tarea. Este tema de la sostenibilidad en la comunidad lo vamos a retomar a lo largo del seminario en diferentes momentos. ¿Quiénes somos? Este año quiero agradecer particularmente a todos los que prestaron su tiempo, su ayuda y su compromiso
para evaluar los trabajos. Como comité organizador agradezco a Enrique Ochoa y a Agustina Camaño que hicimos un equipo para ir adelante juntos y poder llegar a feliz término, pero a todos estos evaluadores. ¿Esto cómo sigue? Porque yo dije que era un viaje. Ahora van a tener un programa, ahora va a estar Daniel que va a compartir conmigo esta presentación y va a profundizar algunos temas. Esto lo tiene en el programa, pero no podía no hacerme cargo de invitarlos a cómo se va a seguir este viaje. Va a haber un panel de investigaciones mañana a la tarde en el seminario y un taller el viernes que va a ser en español, que es cómo convertir los estudios de casos propios en objeto de investigación. Así que seguimos aprendiendo juntos y de nuevo, gracias por estar acá. Bueno, buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí y voy a compartirles a partir de la experiencia que venimos desarrollando tanto desde CLAIS como desde el programa Uniservitate, del cual muchas y muchos participantes están presentes aquí, algunas reflexiones. Lo voy a hacer en 4 momentos. El primer momento es si es necesaria la investigación. Preguntarnos, porque en el medio de tanta tarea que nos ocupa en nuestras universidades, en nuestros institutos de educación, a veces es difícil encontrar el valor, el significado. Y en ese sentido me gustaría compartir con ustedes que se advierten como distintos niveles para encontrar la oportunidad y la necesidad de investigar. Por un lado es indudable el nivel personal. Eso cuando uno lee los trabajos que se presentan reiteradamente a las jornadas de investigación, se ve que atrás de la investigación hay un compromiso real, consciente, fuerte de cada investigadora, de cada investigador, y hasta desde el punto de vista emocional. Y en ese sentido estamos convencidas y convencidos, yo creo que en general todos los que estamos aquí presentes, de la utilidad y del sentido profundo en la construcción de la subjetividad de nuestros estudiantes a partir del desarrollo de proyectos de aprendizaje y servicio. Y eso nos lleva a un fuerte compromiso, una fuerte emoción, y yo creo que eso es importante destacarlo, porque sin eso el motor de muchos de nuestros trabajos sería inútil. Ahora, de hecho, en este momento yo estoy pensando al hablarles de esta emoción, en una compañera y un compañero que están presentes hoy aquí, pero que estaban invitadas para participar del programa Uniservitate, que son 2 colegas de la Universidad de Belén. Ruba y Lais iban a estar presentes, pero la Universidad de Belén está en Cisjordania y por razones que ustedes ya conocen les ha resultado imposible venir. En el diálogo y el dolor que tienen ellos de poder compartir su experiencia, yo creo que está parte de esa emoción que considero que para todas nosotros y todos nosotros es central. Entonces, primero está ese nivel personal, sin eso el resto no estaría. Pero después estamos pensando en el impacto, y cada vez que hacemos experiencia de aprendizaje de servicio, nosotros notamos un impacto muy significativo y muy importante para tener en cuenta. Tiene que ver con nuestros objetivos, tiene que ver con nuestra evaluación y, como corresponde a todo proyecto, con la sistematización del mismo. Pero eso tal vez no basta para dar razones cuando necesitamos conseguir fondos, cuando necesitamos tener apoyo institucional o contar con una oficina en nuestra institución que avale esto. Entonces, hay un nivel institucional que es importante tener en cuenta y para ello la investigación es útil. Y la sustentabilidad no tiene que ver solamente con lo económico, que es un punto clave, pero no tiene que ver solo con eso, porque de hecho muchos proyectos y muchas investigaciones después se hacen casi sin fondos. Pero tiene que ver también con la institucionalidad, con la manera en que esto impacta en una institución y le da continuidad y le da solidez y nos permite trascender de la experiencia
épica a veces de alguna profesora o algún profesor liderando un proyecto y después haciendo una pequeña investigación. El otro nivel es el nivel global. El marco internacional es un marco donde nosotros competimos en un ámbito diverso y, por ejemplo, en las universidades las investigaciones son miradas con lupa, diríamos, son miradas con mucho cuidado y requieren de ciertos requisitos. Entonces, nosotros también tenemos que poder validar, para conseguir los fondos, para fortalecer la institucionalidad, en el ámbito académico global. Y es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, nuestras investigaciones tienen que ser sólidas y tienen que ser fuertes a la hora de fundamentar lo que nosotros estamos, desde lo que decíamos antes, nuestra convicción, inclusive emocional, esos puntos. A la vez hay una cuestión de pensarlos académicamente que tiene que ver con la construcción de conocimiento que refirieron en la introducción los colegas, y esto es central. Nosotros tenemos una posibilidad de construcción de conocimiento que no necesariamente es la misma que se valora en ámbitos académicos y en ciertas reviews, en ciertas revistas. Entonces, es importante cómo construir conocimiento y que ese conocimiento sea significativo. A principio de año, en el programa Unicervitate que yo les mencioné, tuvimos un webinar donde contamos con el gran aporte de 3 colegas, del profesor Andy Furco, que no pudo estar en estas jornadas por una cuestión personal, de la profesora Boyana Cullum y de la profesora Daniela Gargantini, que está aquí presente. Yo también estoy recogiendo algunas de sus reflexiones al compartir estas con ustedes. Y también hay que hablar de pensar políticamente. Nada es neutro en el mundo en que estamos, y menos en esta época donde parece que ciertos valores que nosotros consideramos esenciales están mal vistos, están degradados o no importan, o en las redes sociales se quedan sepultados en los discursos de odio. Entonces, todo tiene un contenido político, nuestras acciones las tienen, nuestras investigaciones también. Y en la medida que nuestras investigaciones sean sólidas, podemos construir conocimiento significativo que cree agenda internacional y donde esto pese. Eso yo creo que es central. Vamos a la segunda cuestión. ¿Cómo es el escenario de las investigaciones que venimos viendo? Y en cierto modo el escenario de GIAS, pero quiero trascender al mismo, porque a veces nos cruzamos con mucho material de investigación de aprendizaje de servicio en distintas revistas. Bueno, por un lado es un escenario que tiene una gran cercanía al objeto de estudio. Esto es muy bueno y también es un desafío que quiero retomar después, porque nuestra cercanía a veces nos impide ver con más claridad. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Cercanía con el objeto de estudio, lo que nos da una gran riqueza. Partamos ahora de esa base. Hay datos, hay evaluación y hay sistematización. Hay muchos datos. Y aquí hay un tema que después quiero retomar. Muchos de esos datos, después de presentar sistematizaciones, publicaciones inclusive, no trascienden en otro tipo de investigaciones comparativas. Entonces a veces se nos queda mucho material, mucho dato, sin un procesamiento posterior que nos permitiría un trabajo adecuado. Después tenemos marcos teóricos y marcos metodológicos que a veces son un poco limitados en cuanto a que no hay una presentación del marco teórico, por ejemplo, del estado de la cuestión, para después abordar por qué nosotros elegimos ciertos conceptos y cierta metodología. Lo tenemos a veces en un segundo plano. Tenemos que rescatar un poco más esto. Un tema que a veces nos falta es la revisión de pares y la necesidad, me está marcando la hora Alejandra, así que voy a acelerar. Digo para que, como estamos en familia, es bueno que lo compartamos también. Entonces, necesitamos más revisión de pares y más estudios comparativos. Otros grupos, otras experiencias. Yo estoy tendiendo a leer en parte para facilitar el trabajo de las traductoras, porque si yo me pongo a hablar fuera de la lectura, las voy a confundir un poco. Y trato de ir un poco despacio por la misma razón. Hay diferentes métodos de recolección de datos, pero nos falta sistematizar métodos de recolección de datos. Estamos todavía un poco cortos en eso. Y predomina un método de tipo inductivo, de análisis de estrategias cualitativas.
porque estamos también cerca del objeto y porque nos enganchamos con eso y vamos a algo más interpretativista. Pero también tenemos que jugar en las ligas de miradas más positivistas y usar estudios con más datos y más marcas cuantitativas. Si bien sabemos a esta altura, y yo creo que todas y todos nosotros, que la metodología cuantitativa no es tan neutra y tan cuantitativa. Siempre hay métodos y hay formas y hay preguntas que se hacen que la relativizan un poco. El profesor Alberto Marravi de la Universidad de Bolonia hace unos años prefería llamar técnicas estándar y no estándar, porque él decía, lo cuantitativo a mí no me termina de convencer en esa neutralidad presupuesta. Vamos a los desafíos. Bueno, tenemos que aprovechar lo que hacen los otros equipos. Esta jornada tendría la oportunidad de que nosotros veamos, bueno, ¿quiénes trabajan en políticas públicas? ¿Estamos trabajando? ¿Qué métodos usamos? Trabajar comparativamente. El problema de estas jornadas, lo digo ahora y después lo voy a mencionar, el problema de estas jornadas, como muchas a nivel académico, es que exponemos, nos felicitamos, nos aplaudimos, pero después no aprendemos los métodos de los otros, no comparamos los métodos. Tendríamos que tener una instancia que nos permita. Y ahora lo voy a plantear un poquito a nivel de redes, ¿no? Entonces, los desafíos para seguir creciendo. Estoy viendo que esta es una versión anterior de lo que yo había planteado, pero no importa. Entonces, tenemos que consultar experiencias similares. Tenemos que aprovechar los métodos de recolección, los análisis de datos que utilizan otros y perfeccionar nuestros métodos de recolección y análisis de datos. Y son dos cosas distintas, el método de recolección y el método de análisis. Y las categorías de análisis que podamos utilizar, es importante que las validemos. Y a la vez, en ese sentido, la vieja estrategia de la triangulación en investigación social es importante. Y yo reivindico esta cuestión. El profesor Furco, cuando hablaba hace un tiempo en este webinar que yo les cité, decía, nosotros tenemos la evidencia de lo que hacen nuestros estudiantes y el resultado. Pero ¿qué pasaría si nosotros chequeamos lo que hacen otros estudiantes en condiciones similares a ver si llegan al mismo resultado? Eso no lo solemos considerar. Entonces, pensamos en nuestras estrategias, las validamos, pero nos falta también estudios más comparativos en ese sentido. Y comparativos de instituciones y comparativos de regiones. Las redes podrían servirnos para esto, porque ciertamente todas las redes que nosotros estamos trabajando, en general comparten experiencia de prestación de servicios, pero comparten poco experiencia de investigación. Entonces sería muy bueno que podamos comparar métodos de análisis, métodos de recolección, etc. Necesitamos profundizar marcos teóricos, el estado del arte, como se suele decir, construir teoría que nos consolide en el campo internacional. Necesitamos, esto decía Boyana, analizar cómo definir y medir el impacto, contemplar el mediano y el largo plazo, un poco tiene que ver con la introducción que escuchamos, desarrollar estudios comparativos, replicar indicadores y diseños. Un dato que yo no puse en pero sí después lo seguí pensando, en antropología se habla mucho de la reflexividad, ese proceso mediante el cual la investigadora o el investigador prevé en su programa, en su proyecto de investigación, cuánto está involucrado y cómo eso va a afectar su análisis y sus conclusiones. En la medida en que uno es consciente de esa subjetividad que siempre se pone en marcha cuando somos tan emotivas y emotivos frente a estos proyectos, nosotros también podemos prever de qué manera triangular y contemplar otras miradas, otra documentación, otros datos para confirmar, corroborar lo que estamos investigando. Y estoy cerrando. Había mencionado algo de los paradigmas de investigación. Prestemos atención a esto antes de nuestras próximas investigaciones. ¿En qué paradigma está inserto? Y si es posible, a veces, cruzar con otros paradigmas. Aquí la terminología es amplia, pero en general hay un paradigma positivista que predomina en la academia a nivel mundial,
al cual nosotros muchas veces nos arrimamos, pero también está un paradigma interpretativista, hay método etnográfico, hay grounded theory, teoría fundada o fundamentada en datos. Veamos, ampliemos nuestra mirada al analizar qué métodos utilizamos. El marco ético es un tema que a mí me parece central también y ha sido compartido por colegas de distintos lugares. Por un lado, ética en la tarea, cuidado en la recolección de datos, en el consenso, respetar la voz y a veces el anonimato cuando corresponde de las personas con las que trabajamos. Trabajar más horizontalmente, a veces en algunos ámbitos, esto es la experiencia que yo tengo en ciertos barrios en Buenos Aires, va la investigadora, el investigador a hablar con las personas del barrio, hace su investigación, se va y ha sido solamente un objeto de estudio. Pensar la horizontalidad es un desafío. Hace unos años, Antonadia Borges de Brasil mostraba sus experiencias en Sudáfrica, de cómo compartía ella el rol de investigadora con mujeres nativas que estaban reivindicando sus tierras ancestrales y se sentían a su vez investigadoras en la articulación con la externa, pongámosle comillas. Pensemos formas de horizontalidad y pensemos cómo actúa la reciprocidad con los actores. Pensar en reproducir o transformar, activar el espíritu crítico en nuestras investigaciones y en el modelo de sociedad que buscamos construir. Pensar cómo construir conocimiento desde una mirada local diferente. Yo utilicé en algunas miradas que no están aquí, sí, está aquí, el conocimiento decolonial. Eso en América Latina tiene una larga tradición, no necesita ser el mismo, pero sí pensar que hay categorías identitarias que a veces desde las lógicas que predominan en Europa o en Estados Unidos, que son buenísimas, pero no reconocen. Entonces, reconocer ciertos conceptos nuestros, por ejemplo, en nuestras sociedades latinoamericanas, el peso del mestizaje, las culturas propias, etc., requiere categorías propias, si no, no se entiende. Les cito una pequeña anécdota, disculpas por el retraso, 2 minutos, una pequeña anécdota de los censos de Argentina. Los censos de Argentina a fines del siglo XIX dejaron de considerar a la población afrodescendiente. Se borró, entonces parecía que no había población afrodescendiente. Los libros de historia, en muchos casos, dejaron de hablar de la presencia de afrodescendientes más allá de las anécdotas de la época de la independencia. Y sin embargo, hay una fuerte población afrodescendiente. Argentina, a fines del siglo XVIII, en el norte, tenía un 40% de la población descendiente africana, y esto fue negado. Recién en tiempos recientes, ahora hay un día de los afrodescendientes, el 8 de noviembre, y hasta en un billete de dinero argentino figura una de las representantes, pero se negó. Esto tiene que ver con las categorías que usamos también y con modelos que las desconocen. Entonces, lo del colonial no es un tema menor. Y esto nos habla también del tema del diálogo entre diferentes perspectivas. Hoy, en alguna medida, Nieves, en la introducción también refería al diálogo entre sur, este, oeste, etc. Diálogo entre nosotros de nuestras diferentes culturas para encontrar riqueza en la investigación. El impacto que nosotros buscamos tiene que ver en términos también de transformar la sociedad donde vivimos. Nuestros proyectos tienen impacto. El proyecto en arquitectura, el proyecto en odontología tiene impacto, y esto tiene que ver con discutir agendas, con proyectos de país. Y en ese sentido, lo que nosotros hacemos, y eso quería ser el último punto allí, es de alguna manera construir agenda pública a partir de la solidez de nuestro trabajo. Las buenas investigaciones van a darnos esa certeza. Gracias.